Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 41. Ante la pregunta de su maestro Yusef, la figura vestida de negro asintió levemente. Los creyentes se han infiltrado con éxito en las zonas residenciales de la Plaza Sagrada. Se han colocado los 15 viales de esencia del caos. El líquido azul, recién inyectado en la rata gris, provocando su mutación, no era otro que esencia del caos. Posee un poder corruptor increíblemente aterrador, capaz de convertir a cualquier criatura que toque en un horrible monstruo del caos. Yusef había gastado enormes recursos para refinar esos 15 viales de esencia del caos. Estos fueron sus regalos a Eden Grant y al Distrito Real. Una vez que estos regalos se desaten, traerán un inmenso sufrimiento al Distrito Real. De hecho, Yusef había estado siguiendo de cerca la situación en el Distrito Real, plenamente consciente de la inutilidad de Eden Grant a pesar de su noble linaje. Sin embargo, últimamente, Yusef se había encontrado incapaz de comprender completamente las acciones de Eden. Para ser precisos, desde el fallido intento de asesinato que Yusef había planeado meticulosamente durante 5 años, Eden se había vuelto impredecible. Yusef había activado a un agente durmiente que había estado oculto durante décadas. La criada personal de Eden. La criada, valiéndose de los medios más secretos, realizó un ritual siniestro, con la intención de corromper por completo el Eden. El ritual efectivamente había tenido éxito. Sin embargo, de alguna manera Eden había sobrevivido, un resultado increíble. ¿Cómo resistió la corrupción del caos? Después de eso, el comportamiento de Eden se volvió errático y completamente irracional. En medio de la agitación interna y externa del Distrito Real, desperdició una enorme cantidad de mano de obra y recursos organizando el Festival de la Ascensión del Emperador. ¿Qué clase de tontería es esta? De todos modos, Yusef estaba decidido a aprovechar esta oportunidad. Asestar un golpe devastador al Distrito Real, hundiéndolo en el pánico y el caos. El plan iba avanzando sin contratiempos. En la actualidad, los creyentes del culto del ojo roto, portando esos aterradores frascos de esencia del caos, se habían infiltrado en las áreas residenciales cercanas a la Plaza Santa. Allí vivían decenas de miles de ciudadanos y, con la fuerza actual del Distrito Real, era imposible registrarlos a todos. Si el Distrito Real no lograba lidiar con los creyentes y la esencia del caos a tiempo, entonces, en el día del Festival de la Ascensión del Emperador, los seguidores leales desatarían la esencia del caos entre las multitudes, creando innumerables monstruos del caos. Sería una horrible celebración del sufrimiento. Las criaturas del caos arrasarían entre las multitudes densamente agrupadas y masacrarían frente a la estatua del Santo Emperador. Sería la máxima profanación. El derramamiento de sangre y el sufrimiento darían lugar a criaturas del caos aún más aterradoras. Incluso si el Distrito Real lograra resolver el desastre, las pérdidas serían catastróficas. Por supuesto, el Distrito Real tenía otra opción, que era purgar preventivamente las zonas residenciales. Yusef sabía que el alto comandante del Distrito Real, Bayef, seguramente propondría esta solución rápida y decisiva. El comandante de sangre férrea era muy versado en tales cuestiones. Pero no importaba. Si el Distrito Real iniciaba la purga, los creyentes liberarían la esencia del caos durante la purificación. Los monstruos del caos entonces arrasarían las áreas residenciales. Las decenas de miles de ciudadanos se convertirían en combustible, igualmente capaz de dar origen a poderosas criaturas del caos. Yusef ya había hecho preparativos para difundir la noticia de que el Distrito Real había ordenado la masacre de residentes inocentes. Un ataque del caos, combinado con una masacre ordenada por el gobernador, hundiría al Distrito Real en una nube de miedo y desesperación. Despojaría a Eden Grant de toda autoridad y prestigio. Este era el plan de Yusef. Sin importar cómo reaccionara el Distrito Real, le beneficiaría. Cuando los creyentes lograron evadir con éxito a los ejecutores e introducir de contrabando la esencia del caos en las zonas residenciales, marcó el comienzo de la caída del Distrito Real. Yusef ya podía imaginar la expresión angustiada de Eden. Se burló en silencio del inútil gobernador, imaginándolo aterrorizado. Sin embargo, Eden no sabía que se avecinaba un desastre aún mayor.
Joseph apenas podía esperar a ver caer el Distrito Real y al gobernador arrodillarse ante él, pidiendo clemencia. Y él, Joseph, sería coronado rey. Se convertiría en el nuevo y supremo gobernante de Urd. En la zona residencial administrativa. La familia Rapp estaba rezando antes de cenar, agradeciendo al santo emperador y al gobernador por la comida que les habían proporcionado. Desde que el gobernador anunció el restablecimiento de las raciones de alimentos, ya no tuvieron que depender del almidón de cadáver como su principal fuente de alimento. Deville miró a su madre y a su hermana sonrientes, con el corazón lleno de esperanza. Mañana será mejor. Lo mismo les ocurrió a muchos otros en las zonas residenciales cercanas. La esperanza había vuelto a sus ojos. Se habían restablecido las raciones de alimentos, casi el doble de la cantidad anterior. Aunque todavía no era suficiente para saciar completamente su hambre, al menos ya no temían morir de inanición. La gente hablaba de la misericordia del gobernador. Corrían rumores de que el gobernador había encontrado un suministro infinito de pan de aserrín y que todos podían comer hasta saciarse. Otros susurraron que habían notado un cambio sutil en la estatua del santo emperador. Seguramente fue una señal de intervención divina. Algunos de estos rumores habían sido difundidos por órdenes de Eden, mientras que otros eran imaginaciones de la propia gente. En general, las cosas parecían estar mejorando. Había un destello de esperanza en los corazones de la gente, un destello de anticipación por un futuro mejor. Pero no se dieron cuenta de que todo esto era una ilusión. Tan frágil. No pudo resistir ningún golpe significativo. Ahora, a medida que se acercaba la oscuridad, las sombras revoloteaban por los rincones de la zona residencial. De vez en cuando, destellaba un tenue resplandor azul. Era una luz siniestra y de otro mundo. Esa era la esencia del caos, una sustancia aterradora capaz de provocar un inmenso sufrimiento. Los cultistas estaban en alerta máxima, listos para desatar estas poderosas fuerzas en el momento en que comenzara la purga. Tal vez esta noche todos en este lugar se enfrentarían a la muerte, sin sobrevivientes. Fuera de la oficina del gobernador, en lo alto de la torre. Vallev esperó pacientemente. Ya había reunido a las fuerzas armadas del Distrito Real y había trazado los planes para una purga a gran escala. El sacrificio de decenas de miles a cambio de la seguridad del Distrito Real sin duda valió la pena. Ahora solo faltaba la decisión del gobernador. Dentro de la oficina, Eden observó la puesta del sol por completo y tomó su decisión final. Él no pudo hacerlo. No podía ordenar la purga, no podía sacrificar tantas vidas. Si él diera la orden de masacrar a tantos, sin duda traicionaría sus principios. Sería una traición a lo que representaba en la disformidad. Porque Eden Grant representaba la esperanza. Ya lo había sentido, las chispas parpadeantes de esperanza que provenían del área residencial. Estas esperanzas se reunieron y fluyeron hacia el núcleo psíquico. Había ya 50.000 unidades de esperanza. El poder del pequeño sol ha sido restaurado aún más. Aquellos devotos ciudadanos, ofreciendo su esperanza como sustento, también se estaban salvando a sí mismos. Porque su gobernador había encontrado una manera de resolver esto. Eden miró hacia la lejana estatua del santo emperador, cerró los ojos y conectó su conciencia con el núcleo psíquico oculto dentro de la cabeza de la estatua. A medida que su conciencia se fusionó con el núcleo, una enorme onda psíquica se extendió y envolvió todas las áreas residenciales que rodeaban la Plaza Santa. Capítulo 42. En un estado de percepción psíquica, Eden observó las 6 o 7 áreas residenciales que rodeaban la Plaza Santa. El tamaño de estas áreas variaba. La zona más cercana a la Plaza Santa era la zona residencial administrativa, llena en su mayoría de edificios de departamentos abarrotados con pequeños espacios de actividad entre ellos. Más allá había varios complejos imponentes de varios pisos, cada uno de ellos como un mundo autónomo. El espacio era increíblemente escaso aquí, con estructuras apinadas. Como contenedores de carga apilados, estos edificios estaban divididos en estrechas habitaciones individuales, semejantes a jaulas sin ventanas. En las afueras había un extenso barrio de chabolas, donde la mayoría de las casas estaban construidas con materiales ruinosos y algunas no eran más que simples chozas de metal que apenas proporcionaban refugio.
Estas estructuras de chabolas estaban dispuestas de forma caótica y enmarañada, oscuras y estrechas, formando un laberinto casi laberíntico. Cada una de estas zonas residenciales tenía su propio ecosistema único y altamente complejo, lleno de innumerables espacios ocultos y oscuros. Realizar una búsqueda exhaustiva en estas zonas sería extremadamente difícil. Sin embargo, para el Edén actual, tal tarea ya no era imposible. Ahora dotado de un poder divino, sus sentidos psíquicos podrían cubrir fácilmente todas las áreas residenciales que necesitaban ser buscadas. En este estado, el poder de la esperanza se consumía rápidamente. Pero eso no era suficiente. Necesitaba una lectura más clara y precisa. Apretando los dientes, Eden aumentó la profundidad de su escaneo psíquico, envolviendo completamente las áreas residenciales con su conciencia psíquica. Con un nivel tan profundo de detección psíquica, podía incluso ver los insectos más pequeños dentro de las áreas residenciales. Todo lo que estaba dentro del alcance de su percepción psíquica estaba ahora bajo su observación. Sin embargo, esto también significó que la cantidad de información que inundaba su cerebro aumentó exponencialmente. Una oleada masiva de datos inundó la mente de Eden y casi lo abrumó. Un dolor agudo lo tocó, obligándolo a gruñir, casi rompiendo su conexión con el núcleo psíquico. Sin embargo, Eden persistió y logró obtener la información que buscaba. Encontré a los cultistas. Habían docenas de ellos, escondidos por las zonas residenciales, disfrazados de residentes comunes. Eden identificó rápidamente la ubicación exacta de cada cultista y los marcados. Al mismo tiempo, sintió una presencia aún más aterradora y maliciosa, escalofriante hasta los huesos. Era algo que ninguna persona viva podría emitir. Era la pura maldad del caos. Estas fuerzas estaban almacenadas en una docena de viales de vidrio que emitían un tenue brillo azul. Eden finalmente comprendió. Esta era la verdadera arma del enemigo. Aunque todavía no sabía para qué servían esos frascos, tenía la premonición de que si se desataba, sucedería algo realmente horrible. Para evitar accidentes, Eden marcó cuidadosamente la ubicación de estos viles contenedores de vidrio. Justo cuando terminó de marcarlos, su conciencia comenzó a retirarse y la sensación de omnisciencia se desvaneció. Inmediatamente después, su conciencia regresó a su cuerpo, golpeándolo como un martillo. La conciencia de Eden volvió a su forma física, su rostro estaba pálido y apenas podía mantenerse en pie. Este fue el resultado del uso excesivo de su poder. Había agotado por completo las 50.000 unidades de esperanza. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a esa sensación. Una vez que el poder del pequeño sol se recupere aún más, quizás esto no vuelva a suceder, Eden se estabilizó, entró en su oficina y se desplomó en el trono del gobernador. Estaba exhausto y quería desesperadamente descansar, pero no podía. Tuvo que registrar rápidamente la información que acababa de recopilar. Tomando una respiración profunda, tomó su datapad y comenzó a marcar cuidadosamente posiciones en el mapa tridimensional de las áreas residenciales. Al poco tiempo, Eden llamó a Bayef a la habitación. Gobernador, estamos listos. Podemos cumplir sus órdenes en cualquier momento. Bayef creía que el Distrito Real no tenía otra opción. El gobernador seguramente ordenaría una purga a gran escala. Pero estaba equivocado. Eden le entregó el datapad a Bayef y le dio su orden. El mapa contiene la ubicación exacta de todos los cultistas. 15 de ellos portan aterradoras armas biológicas del caos. No debes darles ninguna oportunidad de liberar esos horrores. Bayef examinó los datos en el mapa. Fue tan detallado y preciso que incluso rastreó los movimientos de los cultistas. Miró a Eden instintivamente, dándose cuenta de lo aterrador que era ese poder. Esto era algo que ningún mortal común podría lograr. ¿Tienes alguna pregunta? Bayef negó rápidamente con la cabeza. No, con este mapa, todo está claro. No importaba qué tipo de poder hubiera utilizado el gobernador. Ya fuera el poder del Santo Emperador, alguna hechicería misteriosa o un trato con el caos, no le correspondía de Bayef, como sirviente, entrometerse. A menos que su amo voluntariamente revele tales secretos. Las enseñanzas de su familia habían grabado esta regla de hierro en sus instintos. Nunca sobrepasar los límites. Esta fue una lección escrita con sangre.
La familia del mayordomo anterior había sido enviada a la subcolmena por tales transgresiones, y si alguno de su linaje aún vivía, estaría buscando sobras en vertederos de desechos tóxicos. La familia Cotton, a la que pertenecía Bayev, había perdurado durante casi 2000 años, sirviendo a la familia Grant sin flaquear porque sabían aprender de la historia. Eden estaba satisfecho con el sentido de los límites de Bayev y continuó explicando los puntos clave del mapa. Dio una última instrucción. La seguridad de las zonas residenciales está en tus manos. Minimiza las bajas al máximo. Sí, gestionaré la situación y garantizaré la seguridad de la gente. Prometió Bayev. El gobernador ya le había proporcionado ayuda más que suficiente. Con información tan detallada, si Bayev aún no podía resolver el problema, entonces su papel como administrador sería inútil. A pesar de la crisis inminente, Bayev estaba más preocupado por la salud del gobernador. Después de todo, para el Distrito Real, el linaje noble del gobernador era de suma importancia. Miró a Eden, preocupado. El gobernador parecía aún más debilitado que antes. ¿Sería esto una reacción de algún poder? Gobernador, creo que debería descansar. Déjeme el resto a mí. Yo me encargaré de todo, dijo Bayev con firmeza. Lo único que podía hacer ahora era controlar la situación y aliviar las cargas del gobernador. Está bien, ve y encárgate de ello, Eden asintió, delegando completamente la tarea en Bayev. A partir de ese momento, le tocó al mayordomo manejar el asunto. Después de todo, Bayev tenía más experiencia en estos temas. Eden creía firmemente que los asuntos profesionales debían ser manejados por profesionales. Como gobernador, su papel era simplemente decidir quién haría el trabajo. Presionó el timbre de su escritorio, llamando a la doncella principal, Linda. Ya no podía aguantar más. Necesitaba descansar. Cuando Linda llegó y vio el rostro pálido del gobernador, se alarmó inmediatamente. Gobernador, ¿está usted? Eden la interrumpió. Voy a descansar ahora. Si hay una emergencia, debes despertarme inmediatamente. Con eso, el cansancio que ya no podía reprimir lo venció y se desplomó en los brazos de Linda, profundamente dormido. Linda estaba casi muerta de miedo. Pero después de confirmar que los signos vitales del gobernador eran normales y que efectivamente solo estaba dormido, respiró aliviada. Ella llamó a las criadas para que llevaran al gobernador a la cama para que descansara. Mientras Eden dormía, Bayev se dirigió apresuradamente a la sala de guerra del Departamento de Asuntos Militares. Iba a ser una noche larga. Capítulo 43. Al caer la noche, Bayev había completado todos los planes de batalla. Este asalto sería una operación conjunta que involucraría a la Guardia Imperial, los ejecutores y las fuerzas de defensa. Su objetivo era realizar un barrido preciso de las áreas residenciales que rodean la Plaza Santa, asegurando la exitosa ejecución del Festival de la Ascensión del Emperador. Los objetivos de la operación de limpieza estaban claramente marcados. Los objetivos más importantes eran los cultistas que portaban armas biológicas del caos. La Guardia Imperial sería la encargada de ejecutarlos. El resto de los cultistas quedarían a cargo de las fuerzas de defensa, lideradas por Arie. Mientras tanto, los ejecutores, comandados por Caes, tenían la tarea de lidiar con amenazas menores como asesinos, matones callejeros y aquellos involucrados en rituales heréticos. Así es, mientras Eden usaba sus sentidos psíquicos para localizar a los cultistas del Ojo Roto, también identificó otras amenazas potenciales y las marcó. Esto llenó a Bayev de admiración y de profundo temor. ¡Qué poder tan aterrador y omnisciente! Confiaba en que, tras esta operación, estas zonas residenciales se convertirían en algunos de los lugares más seguros de la colmena superior, aunque, por supuesto, solo temporalmente. ¿Quién sabía qué nuevos horrores podrían surgir en el futuro? Una vez asignadas las tareas, Carter, Arye y Caes abandonaron la sala de guerra del Departamento de Asuntos Militares. Dirigirían a sus respectivos equipos, equipados con equipo especial, a la batalla de la noche. La plaza frente al Departamento de Asuntos Militares estaba brillantemente iluminada. 55 miembros de la Guardia Imperial, 500 miembros de élite de las fuerzas de defensa y 1000 ejecutores se habían reunido. Un ojo, ¿cómo estás? Caes había terminado de organizar sus tropas y se acercó a Arye. Arye le entregó el datapad a Caes. Aquí están los canallas que tenemos que derribar. Son una panda de cultistas sedientos de sangre.
Sonrió amenazante. Tú maneja la estrategia, pero déjame las más difíciles. Estoy deseando volar a esos cabrones en pedazos. Los cultistas eran despreciados universalmente sin importar dónde se encontraban en la colmena. Eran peligrosos y absolutamente viles. Les gustaba secuestrar mujeres y niños, torturando y mutilando sus cuerpos. Nadie sabía qué tipo de rituales horribles realizaban con los cuerpos ni qué tipo de demonios invocaban. Para Arye, los cultistas eran las criaturas más repugnantes que existían, incluso más despreciables que las plagas de pieles verdes. La mejor forma de lidiar con los cultistas era volarles la cabeza y luego meterles una granada incendiaria por la garganta, enviándolos directamente al infierno. No muy lejos, los escuadrones de ejecutores estaban listos. Los alguaciles llevaban chalecos antibalas y cascos. Operaban en equipos de 6, armados con abridores de puertas, rifles automáticos, escudos antidisturbios y porras de acero. Claudi, el inspector, asignaba nerviosamente tareas a sus jefes de escuadrón. Esta fue su primera operación importante desde que asumió el cargo. Se decía que había sido ordenado personalmente por el gobernador, por lo que no podía permitirse el lujo de cometer ningún error. De lo contrario, los buitres que vigilan su posición seguramente aprovecharían la oportunidad para quitarle su puesto. No dejen escapar a ningún criminal de la lista, o ustedes y su inútil equipo patrullarán las calles el resto de sus vidas. Gritó Claudia a sus líderes de escuadrón. Los jefes de escuadrón, a su vez, repitieron estas palabras a sus patrullas ejecutoras. Bajo la presión de sus superiores, los patrulleros comprendieron la gravedad de esta operación. Tenían que darlo todo. No podía haber errores. El fracaso podría significar perder sus empleos. Mientras los otros equipos en la plaza intercambiaban órdenes ruidosamente y ultimaban estrategias, Carter y los 55 guardias imperiales preparaban sus armas en silencio. Eran los soldados más elitistas del Distrito Real, y cada uno de sus objetivos ya estaba profundamente grabado en sus mentes. En esta operación de limpieza, ellos cargaron con la mayor responsabilidad, soportando todo el peso de las esperanzas del gobernador. Independientemente de si los otros escuadrones tenían éxito, si fallaban, todo se arruinaría. A medida que la noche avanzaba, todos los equipos se pusieron sus gafas de visión nocturna. Abordaron sus respectivos vehículos y partieron hacia sus objetivos designados. Desde arriba, los equipos se dispersaron por las zonas residenciales, moviéndose al amparo de la oscuridad. Una vez que los equipos llegaron a sus posiciones, esperaron en silencio la orden de atacar. En la sala de guerra del Departamento de Asuntos Militares, Vallev observó el mapa holográfico de las áreas residenciales alrededor de la Plaza Santa, mientras los puntos rojos que representaban a cada equipo llegaban a sus ubicaciones designadas. Para evitar alertar a los cultistas y provocar que lanzaran sus aterradoras armas biológicas del caos, a nadie se le permitía actuar por su cuenta. Tuvieron que esperar a que la Guardia Imperial comenzara su asalto antes de comenzar sus propias tareas. El plan de la Guardia Imperial era simple. Cada grupo de 3 llegaría a sus ubicaciones designadas y atacaría simultáneamente a los cultistas seleccionados. La directriz operativa era clara: ejecutar a los cultistas y evitar el lanzamiento de las armas biológicas del caos. Vallev observó ansiosamente los puntos rojos que representaban a la Guardia Imperial mientras alcanzaban sus objetivos. En 5 minutos lanzarían su ataque. Que el Santo Emperador nos proteja, murmuró mientras miraba el reloj. Los planes ya estaban establecidos y el personal estaba en posición. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Complejo residencial Drake, área C31, piso 13. El área era un laberinto extenso de corredores entrecruzados, y este único piso albergaba a casi 10.000 personas. Ya era tarde en la noche y todos los trabajadores exhaustos habían caído en un sueño profundo. Todo el lugar estaba en silencio, ni una rata a la vista. Simplemente no había suficiente comida para sustentar a otras criaturas pequeñas. Por supuesto, hubo disparos y gritos ocasionales. Es probable que alguna pobre alma o familia haya tenido un final trágico. Pero nadie se atrevió a investigar ni a ofrecer ayuda. Recientemente, la seguridad en el complejo residencial Drake ha empeorado y los robos y asesinatos se han vuelto más frecuentes. Incluso los agentes se mostraron reacios a patrullar la zona.
Sin embargo, los equipos de recuperación de cadáveres del departamento de logística siempre llegaban rápidamente. Si llegara un momento demasiado tarde, los valiosos cuerpos desaparecerían sin dejar rastro. En resumen, nadie se atrevía a inmiscuirse en las desgracias de los demás en estos tiempos. Todos cerraron bien sus puertas y rezaron por su propia seguridad. En un rincón oxidado del pasillo, bajo el enfermizo resplandor verde de una tenue luz de emergencia, los gritos continuaban. Provienen de un joven trabajador de una fábrica que fue agredido por un matón. Ella gritó pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Todas las puertas a su alrededor estaban bien cerradas. «Cállate, maldita moza». El matón levantó el puño y la golpeó, provocando que su cabeza sangrara. El dolor y el miedo casi la asfixiaron, dejándola demasiado aterrorizada para resistirse. «Que alguien me salve, por favor». Las lágrimas corrían por su rostro mientras ella rogaba en silencio. Pensó en el gobernador. Sus compañeros de trabajo habían dicho que el gran gobernador había sido elegido y bendecido por el santo emperador ese mismo día. Él vendría a salvarlos a todos. Santo emperador, gobernador, alguien, por favor, sálvenme, gimió desesperado el trabajador de la fábrica. El matón se burló y asestó otro puñetazo. Otro idiota delirante. ¿De verdad crees que a esos nobles altivos les importa si vives o mueres? Si me sirves bien, quizá te perdone la vida. ¿Entiendes, escoria sin valor? Recibió otro puñetazo y el trabajador de la fábrica ya no pudo hablar. El matón pareció disfrutarlo y levantó el puño una vez más. La obrera ya no tenía fuerzas para protegerse. Cerró los ojos, completamente desesperanzada. Ruido sordo. El golpe esperado no llegó y ella abrió los ojos. Vio una daga alojada en la garganta del matón. Capítulo 44. ¡Puaj! El puño del matón quedó flácido. La daga había atravesado su tráquea con precisión. Se agarró el cuello, jadeando en busca de aire como un fuelle roto, emitiendo un débil silbido. Al poco tiempo, el matón se desplomó. El trabajador de la fábrica vio al hombre parado detrás del matón. Estaba vestido con un uniforme de trabajo raído pero parecía enérgico. ¿Estás bien? ¿Puedes mantenerte en pie? Su voz era suave mientras extendía su mano hacia ella. El trabajador de la fábrica agarró su mano y logró ponerse de pie. El dolor le dificultaba mantener el equilibrio y casi se apoyó por completo en sus brazos. Gracias. Ella se secó las lágrimas. Mi nombre es Mary y me alegro de haberte encontrado a tiempo, de lo contrario podría haber sido peligroso. Mary, ni siquiera sé cómo agradecerte yo soy Arila y el trabajador de la fábrica, Arila, tartamudeó, todavía en estado de shock. La bella señorita Arila, era lo mínimo que podía hacer. Era la primera vez que alguien se dirigía a Arila de esa manera. Ella siempre se había sentido invisible. Sus compañeros de trabajo constantemente se equivocaban con su nombre. Y el capataz de la fábrica siempre le gritaba: «Oye. Eres una inútil». Desde que sus padres trabajaron hasta morir en la fábrica, nadie le había mostrado ningún interés. Tal vez un día ella moriría y nadie notaría su desaparición. Pero hoy Arila volvió a sentir el calor de ser cuidada. Ella miró a Mary, viéndolo tan caballeroso, tan amable. Especialmente esos ojos azules. Parecían exudar confiabilidad. ¿Dónde está tu casa? Puedo llevarte de vuelta, ofreció. No sé cómo agradecerte. Vivo en la zona C43, habitación 502 y Mary frunció el ceño ligeramente. C43 está bastante lejos de aquí, y tus heridas no deberían quedar sin tratamiento por mucho tiempo. Vivo cerca. Deja que te lleve a mi casa para curarte. Arila instintivamente quiso negarse, pero al mirar a Mary a los ojos, se encontró asintiendo sin siquiera pensar. Está bien, gracias. Ir a su casa para recibir primeros auxilios parecía una buena idea. Si no trataba sus heridas pronto y empeoraban, podría afectar su trabajo mañana, lo que sería un desastre. No podía permitirse el lujo de perder su trabajo, o moriría de hambre. Espera un poco más, llegaremos pronto. Mary apoyó a Arila mientras abandonaban el área y se dirigían hacia su casa. Detrás de ellos, el matón yacía en el suelo, agarrándose el cuello y forcejeando. Jadeaba con palabras apenas audibles. Ayúdenme, que alguien me salve, por favor. Pero nadie podía oír sus gritos de ayuda.
Su respiración se hizo más trabajosa al darse cuenta de que estaba cerca de la muerte. El miedo y el arrepentimiento lo invadieron. Santo emperador, gobernador, alguien, por favor, sálveme. Observó a Mary y Arila alejarse antes de que su cuerpo se quedara flácido y perdiera todos los signos de vida. Él estaba muerto. Arila siguió a Mary a través de los sinuosos pasillos del complejo, hasta que finalmente llegaron a la entrada de un dormitorio común. Por alguna razón, percibió un hedor nauseabundo y sintió una sensación de inquietud. Esto apesta. Mary se tapó la nariz con disgusto. Esa gente sucia nunca se lava, apesta a cadáveres. Miró a Arila con aire de disculpa. Ten paciencia. En cuanto te haya vendado, te llevaré a casa enseguida. Bueno. Arila estuvo de acuerdo y lo siguió adentro. Tan pronto como cruzó la puerta, una extraña fragancia llenó el aire y oyó que la cerradura de la puerta se cerraba detrás de ella. La habitación que tenía delante estaba completamente oscura y ella no podía ver nada. Por alguna razón, una fuerte sensación de inquietud se apoderó de ella, haciéndole poner los pelos de punta. En la oscuridad, la voz de Mary cortó la tensión, calmándola. No tengas miedo. Todos mis compañeros de piso están en el turno de noche. Aquí solo estamos los dos. El corazón de Arila volvió a calmarse. Mary la había salvado. Creía que este hombre gentil no le haría daño. Espera aquí un momento, voy a buscar una lámpara, dijo Mary, soltando su mano y desapareciendo en la oscuridad. Hacía siglos que no había electricidad en este complejo, y la única luz provenía del tenue resplandor de las tiras de emergencia en los pasillos del edificio. Así que no había posibilidad de tener electricidad, y mucho menos una lámpara, dentro de ese lugar. La luz era un lujo disponible solo en el Distrito Real o en las residencias de los funcionarios del gobierno. Incluso una lámpara era considerada un lujo raro. Justo cuando Arila comenzó a preguntarse cómo Mary podía permitirse un objeto tan preciado, regresó con la lámpara. La sombra de Mary se acercó y él amablemente le recordó. Primero cierra los ojos y luego ábrelos lentamente para que la luz no los lastime. Al oír esto, Arila cerró rápidamente los ojos. Señor Mary, he cerrado los ojos. Mary giró suavemente el interruptor de la lámpara y, con un clic nítido, una cálida luz amarilla inundó la habitación. Ya puedes abrir los ojos. La voz de Mary contenía una emoción que apenas podía contener. Arila abrió lentamente los ojos. En la luz amarilla, vio a Mary de pie en el medio de la habitación, observándola. Y detrás de él, el horror indescriptible del ritual. Toda la habitación estaba empapada de sangre. Los cadáveres desollados de mujeres estaban clavados en las paredes, con su carne destrozada y dispuesta en poses grotescas. Algunas de las mujeres aún estaban vivas, retorciéndose como gusanos, pero sus cuerdas vocales habían sido cortadas, lo que les permitió gritar en silencio. Alrededor de Mary, extendiéndose hacia afuera, había un pentagrama invertido pintado con sangre, cuyos símbolos retorcidos eran suficientes para enfriar el alma. En varios puntos claves del ritual se encontraban pilas de cadáveres de niños, cabezas de mujeres y montones de entrañas. Fue el infierno en la tierra. El terror de Arila llegó a su punto máximo. Quiso gritar pidiendo ayuda, pero no pudo emitir ningún sonido. Solo logró taparse la boca con horror. Ni siquiera tenía fuerzas para darse la vuelta y correr. ¡Qué hermosa obra maestra! ¿No puedes apreciar su belleza? Mary abrió los brazos y le presentó su creación más perfecta a Arila. El pentagrama pulsaba con una luz azul fantasmal, su brillo parpadeaba como el aliento de un ser vivo. Mary se acercó a ella, tomó suavemente su mano y la condujo hacia el pentagrama. Este es mi regalo para el omnisciente Señor de los Ojos. Le encantará. Ese señor Mary, por favor y déjeme ir, y Arila tartamudeó de miedo y apenas pudo hablar. Ella miró a los ojos azules de Mary, su rostro lleno de desesperación e impotencia. En ese momento, ella era como un cordero esperando ser sacrificado. Mary le acarició la cara, colocándole el cabello detrás de la oreja. No puedes irte. Eres el mejor regalo que puedo ofrecerle al Señor de los Ojos. Mientras su mano se movía sobre su rostro, Arila sintió que su cuerpo se ponía rígido, paralizado. Ella miró a las mujeres retorciéndose en las paredes, viendo su destino reflejado en ellas. El miedo la consumió y sus lágrimas fluyeron como un torrente imparable. No, por favor, no.
Mi pobre corderito, no tengas miedo. Siéntate y descansa. Y Marey secó suavemente las lágrimas de Arila con un pañuelo de seda, sus ojos se llenaron de preocupación y tranquilidad. La condujo hasta una cama rota junto a la pared y la ayudó a sentarse. Eres diferente a esas otras mujeres. ¿Cómo podría soportar matarte? No, en cambio, te concederé el poder más exaltado del Señor de los Ojos. Marey cruzó rápidamente la habitación hasta una caja de madera en la esquina, recuperando con cuidado un objeto cubierto con una tela negra. Con un movimiento rápido, arrancó la tela y una luz azul brillante se derramó, deslumbrante y fascinante. Capítulo 45. ¡Qué color más encantador! Marey contempló el deslumbrante líquido azul que había dentro del frasco. El tono del líquido cambió sutilmente, como si latiera con vida. Resistió el impulso de experimentar su poder de primera mano y apartó la mirada. Por ahora, no podía regresar al abrazo del Señor que todo lo ve. Tenía que permanecer vivo para hacer sacrificios aún mayores por él. Marey sacó una daga afilada y se volvió hacia Arila. Deberías sentirte honrado de poder portar el poder del Señor que todo lo ve. Tu miserable vida será elevada. Al ver la espada en la mano de Marey, las pupilas de Arila se dilataron de miedo. Santo Emperador, ¿qué vas a hacerme? No tengas miedo. Es sencillo. Voy a abrirte el estómago y colocar dentro este frasco de gran poder. El día de la fiesta de la ascensión del emperador, aparecerás entre la multitud que celebra. Frente a la estatua de ese falso emperador, tu vientre dará a luz la descendencia del Señor que todo lo ve. Marey siguió divagando, pero Arila no pudo comprenderlo del todo. Todo lo que ella entendió fue que este aterrador cultista iba a abrirle el vientre. Santo Emperador, voy a morir aquí. Arila cerró los ojos con desesperación, sin siquiera deseos de rezar. Su corazón ya había muerto. Ahora ella realmente lo entendía. A nadie le importaba si una humilde trabajadora como ella vivía o moría. Ni el Santo Emperador, ni el gobernador. Su mirada nunca se detendría en alguien tan insignificante como ella. A ellos no les importó. Al ver a Arila cerrar los ojos sin luchar, Marey perdió el deseo de hablar más. Olvídalo. Estos miserables mortales jamás podrán comprender la verdadera grandeza. Se acercó a ella, dispuesto a abrirle el estómago e insertarle el frasco de esencia del caos. Pero justo cuando dio un paso, dudó. ¿Fueron pasos? En ese momento de vacilación, ¡boom! La puerta metálica fue golpeada desde afuera, se estrelló hacia adentro y se incrustó en la pared. Carter y otros 2 guardias imperiales irrumpieron y se dirigieron directamente hacia Marey. Marey reaccionó rápidamente, sintiendo incluso un poco de euforia. Por fin puedo experimentar este gran poder yo mismo. La mano derecha de Marey se hinchó mientras agarraba el frasco de esencia del caos y lo arrojaba hacia su pecho. Gracias, Señor que todo lo ve, por este generoso regalo. Mi vida será más plena. Él rugió. Malditos perros. Pero entonces ¿y? Marey se quedó paralizada mientras la sangre le salpicaba la cara. ¿Dónde está mi mano? Su primer pensamiento fue que ya no podía sentir su mano, y entonces un dolor insoportable lo tocar. Ah. Hace apenas un momento, el brazo que sostenía el frasco había sido arrancado. Marey miró al capitán de la Guardia Imperial, Carter, de 2 metros de altura, que sostenía su brazo cortado. Por primera vez, Marey se dio cuenta del aterrador poder de la Guardia Imperial. Atrapar. Carter arrancó el frasco del brazo cortado y lo arrojó hacia atrás. Otro guardia detrás de él levantó su mano y atrapó el frasco de esencia del caos, colocándolo en una unidad de contención especialmente diseñada en su cinturón, vendiéndolo. Una vez encerrado en la unidad de contención, nada menos que una bomba podría abrirla sin el código adecuado. Ahora, todo lo que quedaba era lidiar con el cultista que tenían frente a ellos. Protege a la dama. Carter emitió otra orden. Según las órdenes del gobernador, debían garantizar el éxito de la misión y proteger a todos los ciudadanos. Tan pronto como Carter habló, el guardia que había asegurado el frasco se giró y caminó hacia Arila, posicionando su gran cuerpo entre ella y el peligro. Al ver a los guardias imperiales frente a ella, Arila se sintió abrumada por un gran alivio. Ella reconoció a los gigantes blindados que estaban frente a ella. Eran los ángeles de guerra del gobernador. Aún no están ahí, Santo Emperador, el gobernador realmente envió gente para salvarme.
El pensamiento trajo lágrimas de alegría a los ojos de Arila, mezcladas con una punzada de arrepentimiento. No debería haber pensado tan mal del gobernador en el pasado. ¡Ah! El grito agonizante de Mary resonó. Mientras Arila estaba perdida en sus emociones, Carter agarró a Mary y lo arrojó sobre los ganchos con púas que colgaban de la pared. Los mismos ganchos que Mary había usado para torturar a aquellas desafortunadas mujeres, ahora él mismo estaba colgado de ellos. La herejía está prohibida en el Distrito Real. Por orden del gobernador, queda usted condenado a muerte. Rat-tat-tat. Carter y otro guardia imperial levantaron sus armas de fuego y desataron una ráfaga de fuego, destrozando a Mary hasta que no fue más que un cadáver harapiento. Solo su cuello destrozado estaba conectado a la mitad de su cabeza. Ja 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 ja. La cabeza de Mary se levantó de repente, su mirada se llenó de desprecio. No puedes matarme. El ritual está completo. Tan pronto como habló, el círculo ritual en la habitación se iluminó con una misteriosa luz azul. El círculo pareció cobrar vida, absorbiendo toda la sangre y carne ofrecidas como sacrificios. La materia acumulada fluyó hacia el cuerpo de Mary. Su fuerza vital destrozada se hizo más fuerte, su cuerpo se curó rápidamente y se hinchó hasta convertirse en una aterradora monstruosidad de 2 metros de altura. Aulló, con su mirada odiosa fija en todos. El Señor que todo lo ve ha puesto su mirada sobre mí y me ha concedido poder. ¡Ah, qué poder tan increíble! Insectos inútiles, ¿estáis preparados para morir? A través de un hueco, Arila vio al horrible monstruo en que se había convertido Mary. El miedo se apoderó de ella una vez más. Ella quería correr, pero sintió una ola de seguridad cuando vio a la gran guardia imperial parada frente a ella de manera protectora. Los guardias deberían poder manejar este monstruo, ¿verdad? La duda apareció en la mente de Arila, pero ella eligió creer. Los ángeles del gobernador no la abandonarían. Mary se mantuvo erguido, sintiéndose invencible con el poder otorgado por el Señor que todo lo ve. Se arrancó el anzuelo de la espalda y agarró casualmente 2 cadáveres destrozados, metiéndolos en su boca para masticarlos. Y aún así todavía sentía hambre. Golpe, golpe, golpe. Arrastró su cuerpo empapado de sangre hacia adelante, sus ojos carmesí fijos en Carter y los demás. Miserables insectos, desgarraré vuestra carne pedazo a pedazo y la devoraré. ¿Ya dijiste suficiente? La voz tranquila y firme de Carter fue penetrante. Mary se quedó atónito. Inútil Inse. Cuaj, Carter levantó bruscamente la mano, agarrando fuertemente la mandíbula de Mary y obligándolo a arrodillarse en el suelo. Mary intentó resistirse, pero la fuerza de Carter era abrumadora. No pudo liberarse. Entonces, con una oleada de fuerza, Carter metió el puño en la boca de Mary, hundiéndolo profundamente en su estómago. Carter retiró rápidamente su mano. El rostro de Mary se retorció en agonía mientras miraba a Carter con odio, pero luego se congeló. Se dio cuenta del pasador de la granada en la mano de Carter. Hay algo dentro de mi estómago. Hacía apenas unos momentos, Carter había introducido varias granadas aturdidoras en el estómago del cultista. Escudos. Carter arrojó despreocupadamente los pasadores de la granada y emitió su orden. 2 guardias imperiales desplegaron rápidamente sus escudos, uno cubriendo a Carter y el otro protegiendo a Arila, bloqueando todos los ángulos posibles. Maldita Mary se arañó el estómago desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. Hacer clic, auge. Las granadas dentro del estómago de Mary explotan, haciendo pedazos de carne y rociando sangre en todas direcciones. Capítulo 46. Fragmentos de carne se esparcieron por todas partes, cubriendo toda la habitación. Una vez que la niebla de sangre de la explosión se asentó, los guardias imperiales bajaron sus escudos. Todas las miradas se dirigieron al lugar donde había estado Mary. La monstruosa criatura de carne y hueso de 2 metros de altura ya no estaba. El cuerpo corrupto de Mary había sido destruido por la explosión de las granadas aturdidoras, dejando solo una cabeza en el suelo. Aunque solo quedaba su cabeza, aún estaba vivo, aferrándose a un trocito de vida. Pero ahora, la arrogancia que una vez invadió a Mary había desaparecido. En cambio, maldijo. Malditos perros del falso emperador. Los maldigo. El Señor que todo lo ve los castigará. No te acerques a mí. Ausentarse.
Cuando Carter se acercó, el miedo apareció en los ojos de Mary. Tras enfrentarse al terror de la muerte, de repente descubrió el deseo de sobrevivir. La vida era preciosa y ahora Mary no quería morir. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a Carter, suplicando. Por favor, y no, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Chapotear. La pesada boca de Carter cayó, aplastando la cabeza de Mary como si fuera un globo. Uno de los guardias imperiales miró alrededor de la habitación empapada de sangre y no pudo evitar comentar. El capitán es tan brutal como siempre, se lo merecía, dijo Carter con firmeza, aunque su voz tenía un tono de moderación. Contempló el círculo ritual, los cuerpos destrozados de los bebés y los cadáveres retorcidos de las mujeres. La ira ardía en sus ojos. Ningún castigo era demasiado severo para estos cultistas heréticos. Como uno de los ángeles de guerra del gobernador, era su deber hacer que estos herejes conocieran el verdadero significado del terror y la ira del trueno. Carter le ordenó a Arila que abandonara la horrible escena. Después, él y los otros 2 guardias imperiales registraron la habitación, pero no encontraron nada más preocupante. Comiencen la limpieza, ordenó Carter, echando una última mirada a los cuerpos que se retorcían levemente en las paredes antes de darse la vuelta para irse. Aquellas mujeres ya no podían salvarse y lo mínimo que podían hacer era acabar rápidamente con su sufrimiento. 2 de los guardias se posicionaron en la puerta y sacaron pequeños lanzallamas, bajándose las máscaras. Dirigieron las llamas hacia el círculo ritual y los cadáveres corruptos, quemándolo todo hasta convertirlo en cenizas. Aunque los cuerpos se retorcían y gritaban en silencio de agonía, una mirada de paz apareció en sus rostros. Finalmente fueron libres. A una ola de calor salió de la habitación, sobresaltando a Arila. Al ver esto, Carter se colocó ligeramente frente a ella para protegerla de la explosión. Sacó un spray de su riñonera y se lo aplicó a Arila, mientras explicaba con calma. Este es un agente curativo. Curará tus heridas. Arila sintió que sus nervios se calmaban a medida que el dolor en sus heridas disminuía rápidamente. ¡Qué efectos tan milagrosos! Carter miró a Arila y dijo: Señorita, guardia imperial, yo, me llamo Arila. Respondió. Señorita Arila, quédese aquí unos minutos. Los ejecutores vendrán y la acompañarán a casa. Sí, señor. Arila asintió como un cordero obediente. Carter, recordando algo, añadió. Esta noche es peligrosa. Una vez que estés en casa, no salgas. Dicho esto, Carter se giró para marcharse. Mientras él se ocupaba de este escondite cultista, los otros guardias imperiales, junto con las fuerzas de defensa y los ejecutores, habían comenzado sus propias operaciones de asalto. Con su agudo oído, Carter podía distinguir los sonidos distantes de disparos y explosiones. Una vez que terminara aquí, iría a brindar apoyo. Guardia imperial. De repente Arila llamó a Carter. En el pasado, ella nunca se habría atrevido a hacer algo así. Ni siquiera habría tenido el coraje de detener a un ejecutor, y mucho menos a un guardia imperial. Ella siempre había tenido demasiado miedo de que la golpearan o incluso la mataran si los enojaba. Pero hoy, por alguna razón, había llamado a la guardia imperial. ¿Estaba loca? Después de gritar, Arila se sorprendió por sus propias acciones y se llenó de miedo. ¿La guardia imperial la castigaría por esto? Carter se volvió, un poco sorprendido, y miró a Arila. Señorita, ¿pasa algo? Armándose de valor, Arila le agradeció solemnemente. Guardia imperial, gracias por salvarme. Juntó fuertemente las manos y añadió nerviosamente. Y por favor, dale las gracias al gobernador por mí. Nunca pensé que escucharía mis oraciones y los enviaría a ustedes, los ángeles de la guerra, a salvarme. Por favor, dile lo agradecida que estoy. Nunca olvidaré su amabilidad. La pobre Arila realmente creyó que el gobernador había escuchado sus oraciones y envió a los guardias imperiales, a quienes la gente llamaba ángeles de la guerra, para rescatarla. En ese momento, su corazón se llenó de profundo respeto y gratitud hacia el gobernador, y estaba dispuesta a darlo todo por él. Al escuchar las palabras de Arila, Carter se quedó pensando. Si cualquier otro funcionario del Distrito Real hubiera estado aquí para escuchar tal declaración, se habría burlado cruelmente de la estupidez de esta mujer.
Entonces, en nombre de faltarle el respeto al gobernador, la habrían castigado severamente hasta que cerrara la boca y no volviera a pronunciar palabras tan idiotas y presuntuosas. Pero Carter nunca haría eso. Como el guardaespaldas y sirviente más leal del gobernador, Carter sabía que al gobernador le desagradaba ese comportamiento. El gobernador había cambiado. Se preocupaba por la gente más de lo que su padre lo había hecho jamás. Esto era raro entre los gobernadores del imperio. Por esa razón, Carter tuvo que seguir el ejemplo del gobernador, para evitar ser expulsado. Además, a Carter nunca le había gustado intimidar a los débiles. Al ver que Carter permanecía en silencio, Arila comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de lo que acababa de decir. ¿En qué estaba pensando? Estaba aterrorizada. ¿Se había vuelto loca al atreverse a pedirle algo tan atrevido a la Guardia Imperial? Soy, Guardia Imperial, yo, tartamudeó con miedo. Señorita Arila, no hay por qué tener miedo y Carter, preocupado por si ella estaba asustada, forzó torpemente una sonrisa en su rostro normalmente severo. Si tengo la oportunidad, le transmitiré su agradecimiento al gobernador. La Guardia Imperial realmente había accedido a una petición tan descortés. Al escuchar la respuesta de Carter, una alegría inmensa llenó el corazón de Arila. Estaba tan conmovida que casi se derrumba de gratitud. Gracias, Guardia Imperial. En ese momento llegaron los Enforcers, asignados al seguimiento, y saludaron a Carter. Capitán Carter. Lleva a esta señora a casa. Sí, señor. Los ejecutores se acercaron y se comunicaron silenciosamente con Arila, y al ver esto, Carter ya no prestó atención. Su tarea estaba completa. La limpieza del interior de la casa también había terminado. Los dos guardias imperiales retrajeron sus lanzallamas y se pusieron firmes junto a Carter. Capitán, la casa está limpia. No se detectan señales de vida. Bien. Moviéndonos. Carter condujo a sus dos guardias afuera. De repente, el comunicador de Carter sonó. Era una señal de emergencia. Él respondió rápidamente a la llamada. Aquí el escuadrón A1, Capitán Carter, adelante. Al escuchar el informe del otro lado, la expresión de Carter se ensombreció rápidamente. Entendido. Nos dirigiremos a la zona de combate inmediatamente. Capitán, ¿qué pasa? Hubo una fuga de un arma biológica del caos en la zona del escuadrón C2. Es grave. Capítulo 47. El tiempo se agotaba. Carter llamó a la nave de asalto por su comunicador. La nave de asalto llegó rápidamente, sobrevolando el patio del 13º nivel del distrito Drake. La compuerta se abrió lentamente. Vamos. Tenemos que movernos rápido. Sin dudarlo, Carter y sus guardias imperiales saltaron a la nave. Tan pronto como la escotilla se cerró, la nave ascendió rápidamente, acelerándose hacia la zona de batalla. En la sala de comando de operaciones, la expresión de Valleff era tensa mientras miraba los marcadores rojos en el mapa del distrito marginal. Uno de los marcadores indicaba una aterradora abominación del caos. Durante la misión del Escuadrón C2 en la zona, se produjo un error. Un cultista había aprovechado la oportunidad para inyectarse la esencia del caos en sí mismo. Las poderosas fuerzas del caos corrompieron instantáneamente al cultista, transformándolo en una abominación del caos. Esta abominación estaba causando estragos, provocando bajas masivas tanto entre la Guardia Imperial como entre los civiles circundantes. Valleff ya había enviado todos los refuerzos disponibles a la zona. El más fuerte de los guardias imperiales, el capitán Carter, también se dirigió al campo de batalla. Si la abominación no hubiera surgido en una zona civil, habría solicitado ataques de artillería para arrasar el área. Pero a menos que fuera absolutamente necesario, no podía hacerlo. Tales acciones provocarían la ira del gobernador, algo que Valleff no podía permitirse. Además, le había prometido al gobernador que protegería al pueblo. Si murieran demasiados esta noche, no podría enfrentarse al gobernador. Por ahora, la situación estaba bajo control. Solo podía esperar que no hubiera más errores por parte de quienes ejecutaban la misión. Emperador arriba, por favor protégeme, protege a esos soldados y déjalos completar su tarea de manera segura. En la parte sur del distrito marginal. Las tropas de apoyo de la Fuerza de Defensa y de los Enforcers se estaban reuniendo, evacuando a todos los civiles de la zona de combate.
En el suelo, a lo lejos, una abominación del caos de varios metros de altura estaba arrasando. Su cuerpo era una masa grotesca de carne retorcida. La carne se contorsionaba y se retorcía, sin ninguna forma clara, lo que hacía que fuera repugnante contemplarla. Gruesos tentáculos se extendían desde la carne retorcida, moviéndose como serpientes retorcidas, sondeando constantemente su entorno. La superficie de los tentáculos estaba cubierta de ventosas y densamente poblada de globos oculares negros que se movían de un lado a otro, escaneando el área. La visión de estos globos oculares emitía una palpable sensación de malicia, enviando escalofríos por las espaldas de cualquiera que estuviera cerca. Si un cultista presenciara esta escena, sin duda caería de rodillas, alabando al Señor que todo lo ve. La descendencia del gran Señor que todo lo ve ha descendido. Los tentáculos de la abominación se movieron rápidamente, destrozando los endebles refugios que se encontraban en su camino. Luego utilizó sus tentáculos para atrapar a las personas que se escondían en el interior y las arrojó a sus grifos abiertos como si estuviera descartando basura. Las llamas de la destrucción rugieron y los gritos aterrorizados de los civiles resonaron por la zona, mezclados con sollozos y lamentos. La atmósfera de miedo pesaba mucho sobre todos. Todo lo que querían era huir, escapar lo más lejos posible de la monstruosa abominación. Pero los que estaban demasiado cerca quedaron completamente paralizados por el miedo que irradiaba la abominación. Ni siquiera pudieron reunir el coraje para correr. Solo podrían ser devorados vivos. Rat-tat-tat. Los soldados de la fuerza de defensa y los ejecutores que rodeaban la abominación desataron una lluvia de disparos contra la monstruosa entidad. Sus armas escupían llamas y las balas llovían sobre la abominación como una tormenta torrencial. Pero sus ataques parecían no tener efecto. Las balas fueron absorbidas por la carne de la abominación, como si fueran consumidas, sin causar ningún daño visible. La abominación continuó su avance hacia la multitud. Uno de sus tentáculos envolvió a un trabajador que gritaba y lo contuvo con una fuerza brutal. Como si hubiera aplastado a un simple insecto, el trabajador se asfixió y su cuerpo quedó aplastado en un amasijo sangriento. Luego arrojó el cadáver destrozado a su boca, masticando con crujidos repugnantes. ¡Ah, qué carne tan deliciosa! La cabeza del cultista, incrustada en el pecho de la abominación, reía con júbilo. Irradiaba un hambre salvaje de más sangre y carne. Miró con hambre a la multitud que huía. No pueden escapar. Todos se convertirán en mi comida. Un tentáculo se lanzó hacia adelante, haciendo que un guardia imperial volara y se estrellara contra una choza distante. Otro tentáculo se lanzó hacia adelante y capturó a varios civiles desafortunados. Los levantó en el aire y los arrojó casualmente a su boca, donde se oyeron unos crujidos repugnantes que llenaron el aire de horror. Auge. La abominación fue alcanzada por un proyectil y la fuerza de la explosión hizo que su enorme cuerpo cayera hacia atrás, estrellándose pesadamente contra el suelo. Su caída provocó aún más destrucción, convirtiendo en escombros una hilera de refugios de hojalata. El proyectil había sido disparado por el buque de asalto. La nave de asalto de Carter había llegado y se encontraba no muy lejos de la abominación. La escotilla se abrió y Carter, junto con sus guardias imperiales, saltó y aterrizó pesadamente en el suelo con polvo arremolinándose a su alrededor. Carter y sus enormes guardias emergieron del humo y se colocaron en el camino de la abominación. Entonces se abrió el compartimento de carga del barco y cayó sobre él una caja de hierro grande y gruesa, casi tan alta como un hombre. La caja se estrelló contra el suelo con un ruido sordo, incrustándose no lejos de Carter. Carter se acercó rápidamente a la caja y presionó un interruptor lateral. La caja se abrió, revelando su contenido. Era una espada sierra de color rojo sangre de casi 2 metros de largo. La espada sierra se llamaba el eviscerador, y su tamaño exagerado dejaba claro que ningún humano común podría manejarla. Esta arma había sido una vez la preciada posesión del obispo Donny, y se decía que pertenecía a un poderoso y fanático marine espacial. Después de que el gobernador Eden obtuvo la espada sierra del obispo Donny, se la regaló a Carter. El eviscerador no solo tenía un inmenso poder destructivo, sino que también había sido consagrado y bendecido por la Iglesia, lo que lo convertía en la pesadilla de los herejes y los cultistas. Carter agarró reverentemente la empuñadura con ambas manos y sacó la enorme arma. Aunque la espada todavía era algo difícil de manejar para él con facilidad, era suficiente para la batalla.
En ese momento, el último miembro superviviente del Escuadrón C2 salió arrastrándose de la choza destrozada y corrió. Su brazo fue cercenado y su cuerpo quedó cubierto de heridas. El guardia imperial miró a Carter, con los ojos llenos de culpa. Capitán, todo es culpa mía, si no hubiera sido por su error, sus compañeros no habrían muerto. Callarse la boca. La expresión de Carter era fría mientras giraba con fuerza la válvula de la espadasierra, inyectando combustible de prometio en el motor. Al instante, el motor de la espadasierra cobró vida, provocando que las hojas dentadas giraran a gran velocidad, arrojando chispas como una bestia salvaje y rugiente. Carter fijó su mirada en la abominación, que ahora se alzaba de nuevo en la distancia. Una masa grotesca de carne retorciéndose. Con frialdad, declaró. Como los guerreros más fuertes del Distrito Real, los ángeles de guerra del gobernador, demostramos nuestra lealtad a través de una batalla intrépida. Prepárese para el combate. Tomaremos la cabeza de ese hereje para demostrar nuestra devoción. Capítulo 48. Mientras el grito de batalla de Carter resonaba en el aire, una oleada de coraje y determinación incomparables irradió de él. Fue la valentía de los guardias imperiales. Los guardias, inspirados por la declaración de Carter, sintieron que su espíritu de lucha se encendía. Incluso el guardia gravemente herido se unió a la formación. Aún podía luchar. Incluso si muriera, moriría en el campo de batalla. Solo entonces podría borrar la vergüenza de su fracaso anterior. Demostraría su lealtad al gobernador a través de la sangre de los cultistas heréticos. Se cargaron los vólteres y los motores de las espadas sierra rugieron. Con Carter a la cabeza, empuñando la enorme espada sierra Eviscerator, los guardias formaron una formación de batalla cerrada y avanzaron constantemente hacia la abominación. En sus corazones, solo la batalla y la muerte podían guiarlos. Los disparos en los alrededores habían cesado. Después de darse cuenta de que las armas convencionales no tenían efecto, la fuerza de defensa y los ejecutores cesaron sus ataques para evitar interferir con los guardias imperiales. Por un momento hubo un silencio inquietante. Todas las miradas estaban fijas en las espaldas de los valientes guardias. Eran los ángeles de la guerra del Distrito Real, leales al gobernador. Las esperanzas de todos descansaban sobre sus hombros. Algunos de los soldados de las fuerzas de ejecución y de defensa comenzaron a orar. Oraron por la protección del emperador y para que bendijera a los guardias imperiales con una fuerza invencible. Esperaban que los guardias se volvieran tan heroicos como los legendarios campeones del emperador. Rugido, la abominación emergió de entre los escombros. El proyectil que la había impactado previamente no le había causado muchos daños. Pero ahora, estaba furioso. ¿Cómo se atreven estos débiles insectos a resistirse? ¿Cómo se atreven a desafiar a la descendencia del Señor que todo lo ve? Su carne grotesca y retorcida se hinchó y se expandió. Los tentáculos retorcidos se retrajeron, reuniéndose frente a él, mientras miles de ojos negros en los tentáculos se fijaban en los guardias que se acercaban. Esta era la mirada del caos, irradiando intensa malicia, como si quisiera consumir toda la vida. La descendencia del gran señor que todo lo ve no perdonará ninguna falta de respeto. Deberías tener miedo. La cabeza del cultista incrustada en el pecho de la abominación gritó, delirante de emoción. Aunque hacía tiempo que había perdido el control de su cuerpo. En el momento en que se inyectó la esencia del caos, sus instintos primarios sedientos de sangre tomaron el control. Él no era más que un parásito en ese cuerpo grotesco. La relación entre el cultista y la abominación era como la de un parásito y su anfitrión, o la de un perro y su amo. Por supuesto, el cultista no lo vio de esa manera. Él creía que el poder de este cuerpo le pertenecía, un regalo divino del Señor que todo lo ve. Los tentáculos de la abominación, rebosantes de hostilidad, se fijaron en Carter. Sus instintos primarios le dijeron que el guerrero alto representaba la mayor amenaza. Látigo. Un tentáculo se lanzó hacia Carter, silbando en el aire. Pero antes de que Carter pudiera reaccionar, sus compañeros guardias se movieron rápidamente, interceptando el ataque y cortando el tentáculo. Siguieron más tentáculos, pero ninguno logró éxito. Cada golpe fue bloqueado por los guardias. Carter continuó su avance constante, con pasos firmes, flanqueado por sus compañeros. Paso a paso fueron acortando distancias.
Finalmente, Carter y sus guardias se pararon frente a la abominación, contemplando la imponente monstruosidad. Por un momento, ninguno de los dos movió, la tensión era tan espesa que parecía congelar el aire. Perros falderos imperiales. La cabeza del cultista rompió de repente el silencio con su chillido. Deberías tener miedo. Arrodíllate ante el gran señor que todo lo ve. Arrodíllate y suplica misericordia. Ofrece tu carne en sacrificio, y tal vez... Auge. Las palabras del cultista fueron interrumpidas por una explosión. Carter levantó su pistola Volter y disparó un tiro directo a la cabeza del cultista, destrozando la mitad como si fuera un melón roto. Malditos sean, mátenlos. Mátenlos a todos. Con un grito de furia, el cultista, ahora con media cabeza, comandó la abominación. La abominación atacó con sus dos tentáculos más gruesos, arrojándolos hacia Carter con una fuerza aplastante. Pero Carter mantuvo la compostura y esquivó el ataque directo de los tentáculos. Los tentáculos se estrellaron contra el suelo con un estruendo atronador, haciendo volar polvo por todas partes. En medio del polvo, el rugido de la espadasierra se hizo aún más fuerte. Carter blandió el eviscerador, cortando instantáneamente los tentáculos y esparciendo sangre por todas partes. Los tentáculos cortados se agitaron violentamente en el suelo. En ese momento, los demás guardias lanzaron sus ataques. Trabajando al unísono, dispararon o cortaron los tentáculos restantes. El sonido de los rayos explotando y el rugido de las espadas sierra llenaron el aire. En poco tiempo, bajo el asalto coordinado de los guardias imperiales, cada uno de los tentáculos de la abominación había sido cortado. Con el camino despejado, Carter cargó hacia adelante, blandiendo el eviscerador hacia el cuerpo principal de la abominación. Cada golpe arrancaba pedazos de la carne de la abominación, y los dientes giratorios de la espadasierra destrozaban su grotesca piel. El cuerpo enorme y deforme de la abominación estaba sufriendo graves daños. Cortes y heridas cubrían su carne, y con cada golpe trozos de carne caían al suelo. Dolor. Maldita escoria imperial. Rápido, muévete. Defiéndete. La cabeza del cultista compartió el dolor de la abominación, incapaz de soportar el tormento. Gritó y ordenó a la abominación que luchara, pero la criatura estaba fuera de su control. Al ver esto, Carter y los guardias intensificaron su ataque. Estaban decididos a destruir esta abominación herética. Rugido. Rugido. Al percibir la creciente amenaza, la abominación sufrió otra mutación. Todos sus ojos negros se tornaron rojo sangre y se llenaron de venas. De repente, la carne de la abominación comenzó a hincharse, inflándose rápidamente. Parecía un globo a punto de estallar. Carter sintió el peligro y gritó. Volver. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Auge, la capa exterior de la abominación explotó como una bomba. La poderosa onda expansiva envió a los guardias imperiales volando en todas direcciones, estrellándolos contra los alrededores. Carter, al estar más cerca de la explosión, recibió la peor parte del impacto. Fue arrojado violentamente al suelo. Cuando Carter logró levantarse nuevamente, vio a través del humo y el polvo que algo estaba emergiendo. Una abominación del caos humanoide, de más de 3 metros de altura. La abominación humanoide tenía músculos abultados, vasos sanguíneos que sobresalían de su piel e innumerables ojos de color rojo sangre esparcidos por todo su cuerpo. Esos ojos giraban y giraban sin rumbo, emitiendo un aura espeluznante. Irradiaba una presencia aún más aterradora que antes, infundiendo miedo en los corazones de los guardias imperiales. En cuanto a los soldados regulares que estaban más lejos, estaban completamente paralizados por el terror. Auge. La abominación humanoide saltó desde la distancia y aterrizó directamente frente a Carter. Capítulo 49. Carter levantó la cabeza, observando la gigantesca abominación humanoide que tenía delante y respiraba hondo. ¿Tienes miedo, hombrecito? La media cabeza del cultista incrustada en el pecho de la abominación miró a Carter, con un tono aún más arrogante. Se sintió triunfante una vez más. Cuando la capa exterior de carne explotó, el cultista ganó el control sobre el cuerpo. Ahora, empuñando la forma abominable, el cultista estiró sus extremidades mientras los músculos carmesí se ondulaban con un poder aterrador. La fuerza bruta era abrumadora, casi embriagadora.
Desde su elevada posición, el cultista se burló de Carter y comenzó a lanzar burlas. Mueran, perros falderos del falso emperador. Les arrancaré la cabeza una a una y pintaré con su sangre esa estatua inútil. ¿Sabes cuántos he matado? Más de 200. Y la mitad eran mujeres embarazadas y niños. Sus cuerpos fueron el sacrificio perfecto. El cultista se rió maniáticamente, pero la única respuesta fue el rugido de la espadasierra de Carter. Carter blandió el eviscerador hacia la abominación, pero la criatura lo esquivó y se retiró a una distancia más segura. El cultista rió con más fuerza, percibiendo la creciente furia de Carter. Sí, esa es la cara. Estás enfadado, ¿verdad? Pero no puedes hacerme nada. La abominación recogió un trozo de metal dentado y lo arrojó hacia la posición de la fuerza de defensa. Un sonido agudo cortó el aire, seguido de gritos de agonía a lo lejos. Varios soldados de las fuerzas de defensa fueron cortados por la mitad y cayeron al suelo, gimiendo de dolor. El cultista se deleitó con la vista y se tapó la oreja burlonamente como si estuviera escuchando. ¿Oye eso? ¡Qué gritos tan hermosos! Míralos, desahogando sus entrañas. ¡Qué trágico! Hereje. Muere. En ese momento, un soldado de la Guardia Imperial herido se levantó y cargó contra la abominación, pero su ataque fue desviado sin esfuerzo, enviándolo a volar. El cultista, que controlaba la abominación, regresó a Carter y lo miró fríamente. Observa con atención. Mataré a más gente ante tus ojos. No puedes salvarlos. No puedes salvar a nadie. Bang. 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 Antes de que el cultista pudiera continuar, rayos explosivos impactaron en la espalda de la abominación, haciendo que la enorme criatura se tambaleara. Uno de los guardias había disparado una ráfaga de balas explosivas desde atrás. Maldita mar, las palabras del cultista se interrumpieron al ver un puño enorme dirigiéndose directamente a su rostro. No esperaba un ataque semejante y lo tomó por sorpresa, con el pánico reflejado en su rostro. Fue el puño de Carter. Aprovechando el momento de distracción, Carter cargó, poniendo toda su fuerza en un puñetazo dirigido al grotesco rostro del cultista, decidido a romperlo en pedazos. Ruido sordo. Pero antes de que el puñetazo pudiera aterrizar, la enorme mano de la abominación atrapó el puño de Carter en el aire. No importaba cuánto lo intentara Carter, esforzándose con todas sus fuerzas, la abominación lentamente le arrebataba el puño. El cultista se burló. Sorprendido. ¿De verdad creíste que podrías golpearme? Solo estaba jugando contigo antes. He ascendido a un estado superior. Soy hijo del gran señor que todo lo ve. Tú, en cambio, sigues siendo un insecto mortal y lastimoso. Qué ridículo pensar que podrías hacerme daño. Con eso, el agarre de la abominación se apretó alrededor del puño de Carter, ganando fuerza. Siente el miedo, sométete. Experimentarás un poder abrumador. El puño de la abominación se estrelló contra el pecho de Carter con un estruendo ensordecedor. El impacto hizo que saltaran chispas del peto de Carter, abollando la armadura. Su espada sierra se le escapó de las manos y su cuerpo salió despedido hacia atrás, destrozando varias chabolas antes de detenerse. Tos. Carter se puso de pie con dificultad, con sangre goteando de su boca. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un objeto afilado se precipitó hacia él. Con una estocada desesperada, Carter rodó hacia un lado, esquivando por poco su propia espada sierra, que la abominación le había devuelto. La espada se incrustó en el suelo donde Carter había estado momentos antes, levantando una nube de polvo. Si Carter hubiera sido un momento más lento, habría sido aplastado por su propia arma. A modo de contraataque, Carter sacó su pistola Walther y disparó una ráfaga contra la abominación. Las balas explosivas impactaron en la cabeza del cultista, incrustada en el pecho de la abominación. Realmente estás empezando a molestarme, hombrecito. La abominación controlada por los cultistas comenzó a avanzar hacia Carter, paso a paso pesado. Estaba cansado de la lucha. Era hora de matar a este obstinado guardia y darse un festín con los ciudadanos indefensos detrás de él. Nadie puede detenerme. Te destrozaré, y suplicar piedad no te salvará. Boom. 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 De repente, 3 naves de asalto se abalanzaron sobre la abominación, lanzando una lluvia de fuego contra ella. Las explosiones sacudieron el cuerpo de la criatura, obligándola a detener su avance. Eran las naves de asalto de la Guardia Imperial.
Más guardias saltaron de las naves, rodeando la abominación. Las naves de asalto proporcionaron fuego de cobertura, pero una de las láminas de metal arrojadas por la abominación golpeó el motor de una de las naves, provocando que se estrellara cerca. Los barcos restantes ascendieron rápidamente fuera de alcance. Aunque las naves se retiraron, los guardias tomaron el control y sus armas desataron un bombardeo sobre la abominación. El campo de batalla resonaba con el sonido de explosiones y fuego de artillería ligera. Habían llegado refuerzos. Carter suspiró aliviado. Había aguantado lo suficiente, y ahora podía empezar la verdadera lucha. Recogió la espada sierra eviscerador del suelo. Ahora comenzaría el verdadero ataque. Y su arma secreta estaba en sus manos. La espada sierra. Esta no era una espada sierra común y corriente, sino una rara arma de poder de los poderosos Adeptus Astartes. Un tesoro que todo guerrero codiciaba, un arma por la que moriría por poseer. Las armas de poder, especialmente las de este calibre, eran increíblemente raras, a menudo con siglos o incluso milenios de historia detrás de ellas. Solo a los más fuertes e influyentes del imperio se les concedía el honor de manejar tales armas, como los marines espaciales, los inquisidores y los comandantes de alto rango. Y ahora, en sus manos, Carter sostenía un arma que le había regalado el gobernador. Una reliquia de un poderoso marine espacial. ¡Qué bendición, qué honor! Por supuesto, tales armas no eran fáciles de manejar para los simples mortales. Se requirió la fuerza mejorada genéticamente y el riguroso entrenamiento de los Adeptus Astartes para manejarlo sin causar daño. Carter solo había sufrido una ligera modificación genética y aún no era totalmente capaz de utilizarla. Pero tenía algo más. Un coraje sin límites. Carter decidió desatar todo el poder del arma y acabar con la vida de esta monstruosidad herética. Capítulo 50. Carter agarró la empuñadura de la espada sierra con ambas manos y la hundió en el suelo. Cerró los ojos y vertió todo su corazón en una oración. Oh, Dios emperador, concédeme fuerza para poder afrontar esta batalla sin miedo. Lucharé con todas mis fuerzas hasta el final. En nombre del juicio, empuñaré esta espada y purgaré las abominaciones heréticas. Los ojos de Carter se abrieron de golpe, llenos de determinación. Giró la empuñadura de la espada sierra, activando la válvula del campo de poder. BZZ. En un instante, la espada sierra se iluminó, y su hoja se cubrió con un campo de energía azul brillante. Pequeños rayos de electricidad crepitaron en los dientes de la hoja, creciendo a medida que la energía subía, extendiéndose por los brazos blindados de Carter. La energía crepitante devoró los guanteletes de Carter, ennegreciéndolos mientras un dolor abrasador recorrió sus brazos. Aruk. Desde la distancia, la cabeza del cultista, incrustada en el pecho de la abominación, también percibió lo que ocurría. Las ondas de energía residual que emanaban del arma lo llenaron de pavor instintivo, y una oleada de terror lo invadió. Él estaba asustado. Esa arma tenía poder suficiente para matarlo. Maldita sea. ¿Cómo puede controlar una energía tan aterradora? El cultista no podía permitir que Carter levantara esa arma. Si lo hiciera sería el fin. La abominación controlada por los cultistas corrió hacia Carter, pero rápidamente se enredó en cables de acero. Esos cables habían sido disparados por la Guardia Imperial. Esos molestos soldados lo estaban reteniendo. Los guardias lanzaron arpones especializados, cada uno equipado con púas que se enterraron profundamente en la carne de la abominación. Swoosh, swoosh, swoosh. Varios arpones impactaron en la abominación, y las púas se clavaron firmemente en su carne, haciéndolas casi imposibles de sacar. Suéltenme. Les ordeno que se suelten. Insensatos. El cultista ignoró el dolor y trató desesperadamente de conducir la abominación hacia Carter. Pero él quedó retenido firmemente. Cada uno de los arpones de púas estaba atado a cables de acero, y los otros extremos estaban firmemente sujetos por los guardias imperiales. Se coordinaron, envolviendo los cables alrededor de las extremidades y el cuerpo de la abominación, tirando con todas sus fuerzas para contener a la monstruosa criatura. Esta era una táctica que habían preparado específicamente para lidiar con enemigos de alta amenaza, restringir sus movimientos y luego destruirlos con una fuerza abrumadora. El cultista comenzó a entrar en pánico, luchando furiosamente por liberarse. Se le acababa el tiempo. Pero él permaneció atrapado. Mantengan la línea, hermanos.
No podemos permitir que esta escoria hereje interrumpa al capitán, gritó uno de los guardias. La pelea llegó a un punto muerto. Pero el equilibrio pronto se rompería. La fuerza de la abominación superaba con creces la de los guardias imperiales. Estaban cansados y no podían contenerlo por más tiempo. Afortunadamente, Carter estaba listo. A pesar de la agonía causada por el poder corrosivo del campo de energía, Carter levantó la crepitante espada sierra por encima de su cabeza. Giró la válvula del motor y, cuando la espada sierra cobró vida, las corrientes eléctricas se intensificaron y recorrieron su armadura con más violencia aún. Este era el verdadero poder del arma. En ese momento, todos los ojos estaban puestos en Carter. La electricidad que corría a través de su armadura lo hacía destacar como un faro en medio del barrio de chabolas iluminado por el fuego. Era casi como si hubiera adquirido un aura sagrada. La fuerza de defensa y los ejecutores comenzaron a orar, ofreciendo alabanzas a su guerrero más poderoso. Los ciudadanos aterrorizados, al presenciar este espectáculo, se arrodillaron uno tras otro. ¡Oh, Dios emperador! Los rumores eran ciertos. El gobernador realmente había sido bendecido por su majestad. Él nos ha enviado su santo ángel de guerra y los ciudadanos rezaron para que este ángel de la guerra de la capital alejara la abominación demoníaca y los salvara de su sufrimiento. Carter, sin embargo, no sabía nada de esto. Su atención se centraba por completo en la abominación que se avecinaba. Agarrando firmemente la espada sierra, Carter cargó hacia la abominación. Mientras corría, los propulsores en la parte posterior de su armadura cobraron vida y estallaron llamas azules que lo impulsaron hacia adelante. Se movía cada vez más rápido. En ese momento, Carter solo tenía un pensamiento. Él no era impotente. Cortaría la cabeza de este hereje con su espada sierra y probaría su fuerza y lealtad al gobernador. El cultista vio a Carter corriendo hacia él. Más que eso, vio la aterradora espada sierra azul cargada que Carter estaba empuñando. No podía dejar que esa espada lo tocara. Desesperadamente, el cultista obligó a la abominación a arrancar los arpones de púas y liberarse de los guardias. Por fin era libre. El cultista se regocijó, pensando que ahora podía escapar. Con su velocidad ese tipo nunca lo alcanzaría. Estáis todos muertos. El cultista gruñó y se dio la vuelta para huir. Pero el rugido de la espada sierra llenó el aire y una sombra cayó sobre él. El cultista y la abominación levantaron la vista para ver a Carter, saltando alto en el aire, con la espada sierra en alto y crepitando con energía. El terror inundó el rostro del cultista. Se acabó. BZZZZ. Con un rugido ensordecedor, la espada sierra cortó el cuerpo de la abominación. Los dientes de sierra desgarraron la carne, mientras que el campo de energía desató un poder destructivo, destrozando los tejidos internos de la abominación más allá de cualquier esperanza de regeneración. La espada sierra atravesó el cuerpo de la abominación en un ángulo diagonal desde el hombro, cortándolo por la mitad. Ruido sordo. La abominación, incapaz de moverse, se desplomó en el suelo en dos pedazos con un fuerte estruendo. ¡Ah! El cultista incrustado en el pecho de la abominación gritó de agonía, con los ojos abiertos por el pánico mientras intentaba desesperadamente recuperar el control del cuerpo y huir. ¡Maldita sea! ¡Muévete, maldita sea! ¡Muévete! Pero no pasó nada. El cuerpo de la abominación estaba muerto. El campo de energía había destruido completamente su carne. ¡Uf! Con la abominación derrotada, el rugido de la espada sierra cesó. La armadura de Carter estaba ennegrecida y humeaba por la energía residual. Plantó la espada sierra en el suelo para estabilizarse, apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Eso estuvo cerca. Estuvo a punto de fracasar. Carter dejó caer la espada sierra y se acercó al cuerpo sin vida de la abominación. Muévete, muévete. Por el Señor que todo lo ve, ayuda a tu fiel seguidor. Sacrifiqué tantas deliciosas mujeres embarazadas y bebés por ti. La cabeza del cultista balbuceaba, todavía intentando desesperadamente reanimar el cuerpo. Pero una vez más, una sombra cayó sobre él. Él levantó la vista y vio a Carter elevándose sobre él. Maldito insecto, antes de que pudiera terminar, una mano grande lo apretó con fuerza alrededor del cuello. Cállate. Gruñó Carter. Y hasta aquí el vídeo.
Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.